Cambiamos la cortina de la columna que ahora se llama Ficción Democrática y Realidad Autocrática, a cargo de Ricardo Cohen, licenciado en Ciencias Sociales, profesor de Geografía, observador electoral de la OEA 95-2009, productor de Ciudadanos, emitido por Canal 10, y de este mismo programa. Bueno, voy con el título y lo saludo. Un aspecto más de este régimen autocrático, niñez y adolescencia a la intemperie. Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Hola Clarita, buen día. Te estaba escuchando atentamente la entrevista con Arroyo y veo Sí, que no solo niña y adolescencia están a la intemperie, sino que todos estamos a la intemperie. así es. Y otra cosa, el cambio, la cortina que escuchamos también fue cortina de Ciudadano en una temporada y Ajá, el nombre, sí, también fue, no solo fue la de esa también fue. Y sí, el cambio de nombre de la columna se debe a que creo que hay que actualizar algunos conceptos a la luz de lo que nos está ocurriendo con la bendita democracia, ¿no? sí, Fundamentalmente, y el atravesamiento de la autocracia. tal cual. Mira, sí, yo creo que es fundamental. Mira, la columna mía de hoy tiene dos partes. La primera, voy a leer un artículo que salió en el diario Haaretz de Israel. Digo que es prácticamente el primer diario del Estado porque se creó en el año 18-19. Es un diario de tinte liberal, no sé si se puede decir progresista, pero fundamentalmente liberal, muy leído, está entre los tres principales diarios del país, que está escrito por un periodista que se llama Yunen Ronel y traducido por Mario Rapaport, que es un traductor conocido, ¿no? Y dice así: el encendido de una antorcha, la condecoración presidencial, un doctorado honorario en la Universidad de Barilá, la veneración a Milei en Israel es un fenómeno de la naturaleza. Hablamos de un hombre que se vende como mago libertario, pero que en la práctica profundizó la recesión, agravó el desempleo y solo escapó de la quiebra nacional gracias a decenas de miles de millones de dólares de ayuda del gobierno de Trump y el FMI. Su nombre aparece ligado a una serie de escándalos de corrupción, entre ellos un fraude con criptomonedas, y al asumir el cargo modificó un decreto presidencial contra el nepotismo para nombrar a su hermana en un puesto de alto rango en su despacho. Y eso sin mencionar los insultos nauseabundos que prodiga sobre rivales políticos, periodistas, académicos, miembros del colectivo LGBT, activistas ambientales y quién sabe cuántos más. Pero aquí, en el país, en Israel, entre nosotros, todo palidece ante el título mágico de amigo de Israel, entre comillas. Javier, que es parte de la raíz de la palabra Javier, Javier Sí, significa bien, le explicó Netanyahu antes de ayer. Javier, en hebreo significa amigo. ajá, Le explicó Netanyahu, sí, antes de ayer en un juego de palabras adulador. sí, Amigo, es decir, quien se alegra de que te hundas en el barro hasta el cuello. Un sí. político corrupto y repugnante se convierte en figura de admiración porque le suministra a los israelíes la mercancía más codiciada de todas, la aprobación externa. Ujú. La aprobación de que podemos seguir con nuestras andanzas sin crítica, sin vergüenza y sobre todo sin consecuencias. La facilidad con que Milei hace la vista gorda ante los horrores de la guerra recuerda su actitud frente a la Junta Militar Argentina. Actuó para reescribir la historia, negó el número de asesinados durante la dictadura y presentó la maquinaria de asesinato y tortura que operó el régimen como excesos, entre comillas, ocurrido en el marco de una guerra, entre comillas. Quien se niega a llamar al terrorismo de Estado por su nombre cuando ocurre en su propio país, sin duda, no tendrá dificultad en avalar el terrorismo de Estado ajeno. La admiración por Milei pasa por la consideración que, entre comillas, tenemos un milagro, el presidente argentino. Javier, tú eres un amigo, dijo Netanyahu. Pero ¿quién querría formar parte del círculo social de un terrorista confeso, de un autócrata corrupto? El cálido abrazo de Milei no es un regalo emotivo, sino una señal de advertencia. Con amigos así, más vale el aislamiento internacional. Yo quise Sí, leer esta columna porque es de alguna manera presentar otra visión de lo que se tiene sí, en el Estado de Israel sobre este
personaje Milei. O sea, no todo es adulación y admiración por este nefasto personaje. Entonces este diario, que es muy leído, y marca, digamos, opinión de alguna manera, sí. Es muy bueno que haya hecho este artículo. Eso Sí. quería ser, más aún, teniendo en cuenta, lo que vos comentaste también al principio, el tema de la presencia de la bandera israelí en el Monumento a la Bandera de Rosario, que me parece una barbaridad. O sea, no le veo sentido al tema. Pero evidentemente Mirá, hay sectores sí. de la comunidad, sí, pero hay evidentemente No, hay sectores de la comunidad judía que están muy contentos con eso. no, y digo, mirá las contradicciones, esto nada más que un segundo, Sí, quizás pocos sepan que aproximadamente, es una aproximación, el 10% de los 30.000 desaparecidos durante la sí, dictadura fueron personas de origen judío, eran judíos, así es, secuestradas, torturadas, asesinadas, ¿no? O así es. desaparecidas. Claro, Y bueno, y resulta que ahora tipo que se hace llamar presidente, no solo niega, sino que reivindica y hace la apología. así es. Y te quiero agregar un dato más al dato que diste. Ese porcentaje de desaparecidos hay que vincularlo con la población. O sea, la Claro, población judía en la Argentina no llega al 3% de la población. claro, Entonces, ese 10% es de un 2 o 3%. claro, Eh, claro, Evidentemente, había una incidencia muy marcada y exprofeso de buscar judíos. Ese era el tema. Entonces, exactamente. con más razón todavía, por supuesto, por supuesto. Eh, Bueno, sí, te escuchamos. entremos en tema de la columna. Mira, existe una preocupación legítima sobre cómo el discurso de la motosierra, la confrontación directa en redes sociales y la desarticulación de las estructuras de contención del Estado pueden actuar como combustible de la agresividad social. O sea, todo está dirigido a que se cree un clima de gran agresividad y violencia social. O sea, esta violencia no es un fenómeno aislado, realmente es un síntoma de un entorno que la valida. Claro, Bajo el actual régimen sí, de Milei, la Argentina realmente atraviesa un proceso de erosión simbólica y material donde la agresividad estatal se filtra inevitablemente hacia la convivencia ciudadana. Cuando el máximo referente de una nación utiliza el insulto como herramienta política y la descalificación como método de gestión, el mensaje para la sociedad es claro: la vulnerabilidad del otro no merece respeto, sino desprecio. ¿Qué es lo que está pasando con todo el sector de la sociedad vulnerable y vulnerada? Para hacer una síntesis, jubilados y discapacitados, por ejemplo. sí, La violencia que nace desde el poder, ya sea a través del ajuste económico brutal o del hostigamiento virtual, digital, genera un efecto cascada. En un país donde se celebra la caída del poder adquisitivo y se estigmatiza la protesta, la resolución pacífica de conflictos se percibe como una debilidad. claro. Ergo, no merece el respeto y hay que combatirla. Esta Ujú. validación de la crueldad fractura los lazos de solidaridad básicos, transformando al vecino o al compañero no en un protagonista, sino en un antagonista al que hay que vencer o eliminar. Por otro lado, los adolescentes, en plena etapa de construcción de identidad, son los más permeables a este clima de hostilidad. Sin referentes que promuevan el diálogo, muchos encuentran en la retórica violenta del régimen un modelo de reafirmación de sí mismo. La cultura del troleo, que es una herramienta para molestar, generando conflictos y denigrando valores, a través de la provocación emocional, ejecutando ciberbullying y el ataque en redes, impulsada desde las cúpulas del Ejecutivo, se traduce en las aulas y los barrios en aumento de la intolerancia, acoso y violencia ascendente. Estamos criando realmente generaciones bajo la premisa de que la empatía es un lastre, es una carga, y también Mm. asociando a la empatía a una debilidad que como tal es despreciable. Lo más grave, Clarita, de este escenario es la ausencia deliberada de una política educativa integradora. La Mm. política de este régimen es la del abandono. La Claro, educación no es solo transferencia de datos. La educación, entendamos,
es una verdad perogrullo, pero hay que decirle. Es el espacio de formación del pueblo por excelencia y el espacio en donde el ser humano desde niño adquiere los instrumentos de formación crítica. Al desfinanciar la educación, precarizar los salarios docentes, vaciar los programas de convivencia escolar e instalar la violencia en el ámbito educativo, el Estado está abandonando su rol como mediador y como promotor social. Sin una inversión real en atención en la educación que actúe como contrapeso a la violencia social, el aula deja de ser un refugio para convertirse en un reflejo de la crisis. La falta de un proyecto educativo nacional deja a los jóvenes a merced del mercado y del resentimiento, rompiendo la única herramienta capaz de frenar la espiral de violencia, el pensamiento crítico y el sentido de comunidad. Ahora bien, te comento que el año 2015-2016, o sea, hace 10 años, yo personalmente presenté un proyecto de ley a través de un legislador, que el proyecto se llamaba Escuela Segura. Porque yo veía ya que en esa época había una tendencia a una violencia, una espiral ascendente de violencia. Uh-huh. Este es un proyecto que se basa fundamentalmente en considerar la educación como un acto comunitario, solidario y crítico, instalado en las instituciones educativas. En el mismo se contempla la necesidad de integrar a la seguridad a la comunidad educativa, o sea, docentes, no docentes, alumnos y padres. La concepción de seguridad de este proyecto que te comento fue inspirado en un proyecto de la Escuela Segura de México. La estructura es la que tienen los mexicanos, que es muy buena. Ellos tienen algunos otros problemas, pero en general es parecido. En ese momento, cuando se escribió este proyecto, el problema de violencia en Tucumán, en la Argentina, no estaba vinculado al uso de armas de fuego, pero de todas maneras está contemplado. Y sigo. En este proyecto no representa la posición policial acusatoria punitivista que tenemos en este momento, con un gobernador que tiene su imagen buquelista, creo que esa es su aspiración, porque todo lo reduce a Benjamín Paz, sino que pretende movilizar la refundación de este concepto, el de la seguridad, en forma transversal, responsable, integrador y firme. Por ejemplo, en este sentido, el proyecto promueve la creación de un consejo escolar para las estrategias de prevención, porque obviamente a la violencia se la combate con prevención, no con punición únicamente, no punitivamente únicamente. En cada institución educativa, encargado de capacitar estrategias de prevención, como eso sería el consejo escolar, como el autocuidado, la prevención de riesgos con acciones colectivas como simulacros o campañas de sensibilización y toma de conciencia. Este proyecto, que está ahí, casualmente nunca tuvo estado parlamentario, este proyecto está armado de manera tal que no necesita una reglamentación a propósito para que el Ejecutivo, cuando la promulgue, no tenga el pretexto de decir tenemos que reglamentarla, ya que la misma está contenida en el mismo cuerpo. Y la problemática esta de la seguridad se desarrolla en diversos capítulos como ser drogas peligrosas y escuela, alcohol y escuela, insignación, extorsión, etc. Amenazas en la escuela, portación de armas, explosivos en la escuela. En fin, es un documento preparado realmente como insumo en la elaboración de una norma sensible y efectiva para la problemática de la que es responsable toda la sociedad y en especial sus referentes. En el capítulo del tema, en cada uno de estos capítulos, en realidad, se desarrollan protocolos de acción. Por eso es que está reglamentada, yo me refiero a que está reglamentada. ¿Qué hacer en cada caso? Y cómo hacerlo, cómo actuar, no en forma violenta, salvo que obviamente hay que sacar el arma. Bueno, pero ante todo eso está escrito. Es como un manual. En realidad, esta ley está estructurada como un manual de qué es lo que hay que hacer. No hay que imaginarse nada. Hay que leer lo que dice y actuar. Obviamente, tiene 10 años de antigüedad. O sea que hay que ayornarla, habría que trabajarla un poco más, pero creo que es un buen elemento de base de trabajo. Obviamente, digo obviamente porque este tipo de cosas en este aire de familia que está circulando en nuestro país, con lo que dije anteriormente, de lo comunitario que no interesa y es subestimado, va a ser muy difícil de instalar. Pero bueno, el documento está
y está a disposición del que quiera trabajar, el legislador que le interese, podemos trabajar sin ningún problema. Pero sí hay una base de trabajo con la cual podríamos realmente encarar de fondo este problema que hoy en día está como un gran fenómeno balístico, gran fenómeno de armas en la sociedad escolar, ¿no? Sí. Porque además hay otros datos que lo estuve leyendo hoy en relación a la pobreza y, por ejemplo, el 18% de los jóvenes, eso de la UCA, el 18% de los jóvenes presenta síntomas de tristeza o ansiedad, por ejemplo. Claro. Que hay en el AMBA han desertado en la edad escolar el 42% de los jóvenes de la escuela. Ojo. O sea, existe 37% de depresión. O sea, hay valores que son alarmantes para tener en cuenta. Por eso es que el tema de las amenazas, está apareciendo ya para terminar, es realmente un síntoma, yo digo interesante, porque por fin el adolescente puede expresarse, no lo justifico para nada, por supuesto, pero se expresa en una sociedad en la que él no tiene lugar. Como decía al principio, que está la intemperie. Ese es el problema. Entonces, la única forma que ven las autoridades oficiales es la punitoria. Y con eso no se soluciona. Sí. Quería preguntarte dos cosas. Una, obviamente, me imagino, este proyecto del que vos estabas describiendo, explicando, ha perdido estado parlamentario. Sí. Así que bueno, habría que volver a presentarlo eventualmente. Volver a presentarlo, exactamente. Sí, está archivado, ya está recontra archivado, sí, seguro. Claro. Sí. Pero te digo que es una ley que tiene 15 hojas, o sea que es bastante, o sea, es para leerla. Claro. Un trabajo que llevó bastante tiempo. Y después, dos datos más, en relación a lo que vos estás planteando, y es que también ayer leí un informe, les confieso, no quiero tergiversar datos, como no la tengo acá la información en pantalla, entonces creo que también es de la UCA, pero no estoy segura, de que el 53% de niños y niñas son considerados o están dentro del sector de la pobreza. 53%, es decir, es más de la mitad de niños y niñas. Bueno, entonces cuando no están en absoluto garantizadas, ¿no es cierto?, derechos humanos básicos como es la alimentación, por ejemplo, o la escolarización, imagínate. Mirá, es el 53,6%. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sí. Sí, es de la UCA. Como vos dijiste. Bien. Sí. Bien. Sí. Y otra cosa que no quería dejar pasar, porque tiene su relación desde un punto de vista ideológico, cuando vos señalás muy bien que hay un apartamiento planificado del Estado, una deserción planificada del Estado, ¿no?, dejando a los, que era un poco también lo que hablábamos con Daniel Arroyo, dejando a los individuos, ¿no es cierto?, a la intemperie. Es evidente con noticias como las que vemos hoy, que ya paso a comentar, que este gobierno, este régimen, no solo no va a desistir ni a modificar, sino va a profundizar. Esto le cuento a la audiencia, y seguramente vos lo sabés. Milei está recibiendo hoy en la Casa Rosada al polémico mega magnate tecnológico Peter Thiel, ¿no? Este tipo es considerado uno de los fundadores del tecnofascismo y es uno de los principales impulsores del vicepresidente de Trump, ¿no?, de Vance. Y tiene como, fíjate vos, por eso es que te lo comento a vos, Ricardo,
tiene como lema, por así decir, o como gran definición, porque el tipo se da aires de intelectual, ¿no es cierto?, en el mundo de las grandes tecnológicas, que dice así: ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Sí, sí, una frase célebre de él. Bueno, Sí. ¿qué tal? Lo recibe hoy el fulano, Milei. Tremendo, tremendo. Mira, a mí realmente ya me produce miedo porque es tan sórdido este personaje, porque es el dueño de Palantir. Sí. Palantir le brinda servicios de información a la CIA, al Mossad, a todos los servicios secretos del planeta, y el tipo tiene en su poder esa información. Sí. O sea que un super sistema, poder secreto que tiene, de información secreta. Sí. Gran parte de las operaciones militares que se llevaban acá en la reciente confrontación con Israel estaban realizadas en función a información brindada por Palantir. Sí. O sea que ya, o sea, el poder del superpoder. Exacto. Él fue el inventor de Elon Musk. Elon Musk Sí. cree que es su sombra. O sea, para que tengamos en cuenta quién es este personaje. Y se Uh-huh. viene a radicar a la Argentina por 2 meses. No viene de visita, sino más por la semana. Compró una casa para estar acá. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, Uh-huh. hay que observarlo muy atentamente porque aquí sí estamos hablando con uno de los dueños del mundo. Claro. Este tipo podemos personificar, yo no quiero decir que es el dueño, porque no es así, Claro. pero sí es uno de los dueños que está ya por arriba de lo que normalmente conocemos. O sea, ya Elon Musk está varios escalones debajo de él. Entonces, sí. y no se trata de plata, ¿no? No se trata, tal vez de dinero tenga menos. Uh-huh. En vez de 40.000 millones, capaz que tiene 30.000 millones, para nosotros una locura. Pero el tema del poder, de la información que este personaje maneja, es realmente tremendo y está en poder de una persona que se autodefine como Milei, un tipo anarquista, capitalista, y no tiene ningún problema de decirlo, tiene una identificación muy importante con Milei. Entonces, si Milei toma contacto con este tipo y empieza a pergeñar algunas trapisondas con este tipo, y bueno, va a ser como un mono con navaja. Mirá, peor todavía de lo que tenemos, porque le va a brindar, sí. si le decide brindar la información que tiene, y bueno, vamos a estar en problemas. Graves problemas. Para quienes nos escuchan, Sí. en 2 líneas, permítanme, doy comillas, la biografía plutocrática de este personaje, cofundador de PayPal, que es una de las principales grandes plataformas de pagos digitales, justamente como vos decías, con compañero de correrías a Elon Musk, el primer gran inversor externo de Facebook, inversiones claves en empresas como Uber, Airbnb, Spotify, SpaceX, y entonces, por las redes, y por supuesto no he tenido tiempo y es bastante difícil de chequear y verificar, muchos le adjudican a este personaje, a Peter Thiel. Y recordemos, ayer lo dije, y lo quiero recordar porque viene a cuento de esto que vos estabas contando, ¿no? En la semana pasada, creo que fue hace 10 días, Trump incorporó en el ya famoso destacamento 201 del ejército de Estados Unidos a 4 ejecutivos, altos ejecutivos, y los nombró como tenientes coroneles, integrantes de este destacamento, ¿no? Entre otras, Palantir, justamente, ¿no es cierto? Sí. Meta,
y se me está escapando el otro, OpenAI. Bueno, y los tipos, esta gente tienen el doble estatus, ¿no es cierto?, de ejecutivos de las grandes tecnológicas y al mismo tiempo, al estar incorporados como tenientes coroneles con altísimo rango, tienen injerencia directa, ¿no es cierto?, en acciones de guerra. Así es. Está incorporado formalmente en una estructura del ejército, a la estructura militar norteamericana. Así es. Lo que te decía es que, y bueno, nos vamos despidiendo, pero ayer circuló, lo comparto con la audiencia, con la salvedad de que, vuelvo a decir, no lo he chequeado, voy a ver si puedo hacerlo este fin de semana, investigando un poco, que este Peter Thiel viene como cabeza de playa, ¿no es cierto?, con un gran proyecto de construir, entre comillas, la República Tecnológica o la República de Inteligencia Artificial en la Patagonia, ¿no? ¿Por qué? Porque, y por eso les venía también la aprobación de la ley de glaciares. Siempre recuerdo este dato que es muy importante, y es que las tareas o los servicios, ¿no es cierto?, de refrigeración de una planta mediana, ¿no es cierto?, de computadoras de inteligencia artificial, insume la cantidad de agua que consume un pueblo de 50.000 personas, para que tengamos una idea, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que la modificación de la ley de tierras, la ley de manejo del fuego, la ley de glaciares, etcétera, va encaminada a eso. Sí, una parte va a eso, la otra va a las mineras, pero yo creo que sí. La instalación de las nubes, que son instalaciones físicas. Uno le llama nube, pero en realidad sí hay una instalación física concreta de computadora en un lugar determinado. Necesita tanta agua y no, digamos, permanente, o sea, no es que es estacional la cosa, permanentemente consumen agua, que después se evapora. Este sistema de la política periglacial obviamente va a hacer que los gobernadores se peleen para que se instalen estas plantas en su provincia. Acordate lo que yo te digo, se van a pelear, de todo lo van a tener porque es mucha plata. Pero claro, la plata no se toma, el agua se toma. Claro. Por un lado. Y por otro lado, el proyecto anexo que tiene este personaje, que hay que terminar de chequearlo, es la instalación, la construcción de famosos búnkeres antiatómicos, porque la Argentina, estratégicamente, geográficamente, sería uno de los lugares menos afectados a una posible conflagración atómica. Entonces, estaría siendo realidad toda esa fantasía, de alguna manera, que uno tiene, que ha visto en las películas, de los famosos búnkeres para los ricos del mundo que puedan sobrevivir a una hecatombe como esa. También, y en la mentalidad de esta gente, yo creo que la tienen a la idea, Yo no te puedo decir con certeza que sí es así, pero también hay que estar mirando a ver cómo se plantea esto, porque que el tipo venga por 2 meses es tal vez uno de los datos más que nos tiene que mantener más en alerta. Ahora, digamos a quienes nos escuchan que no es tan fantasía. A ver, la única legisladora rionegrina que en soledad está luchando contra estos tipos es Odarda, el apellido, no me acuerdo su nombre en este momento, que ha pedido informes reiterados al Poder Ejecutivo provincial acerca de la construcción de un búnker por parte de Joe Lewis, ¿no es cierto?, de Joseph Lewis, un búnker de 4.000 metros cuadrados con 2 subsuelos. Es una pequeña ciudad construida bajo tierra.
Se han publicado fotos de la construcción que está en marcha todavía, no ha terminado. Imagínense para construir semejante cosa, ¿no? Es decir, no es fantasía, esto es una realidad. Bueno, la realidad supera la fantasía. Sí, señor. Tal cual. Bueno, querido Ricardo, hay muchísimo más para contar y para compartir, ¿no? Muchísimo más, pero bueno, el tiempo es tirano. Solo hoy empecé con una buena noticia, que es el anuncio, ¿no es cierto?, en Colombia de Gustavo Petro de que ha pagado, ha cancelado, ha cumplido y se lo saca de encima el FMI con la deuda externa, canceló como hizo Néstor Kirchner en su momento. Ahora vamos a cerrar con una mala más. Carlos Frugoni, no sé si lo tienen, es secretario de Finanzas, creo que es, de Coordinación de Infraestructura, y la mano derecha de Luis Caputo. Este señor han detectado que tiene 8 propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos, ¿no? Uno, reitero, mano derecha de Caputo. Y hay registros oficiales en Florida que revelan un millonario patrimonio inmobiliario omitido, por supuesto, en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Así que bueno, seguimos. No, tiene tiempo el 30 para incorporar la declaración jurada como adorno. Sí, tal cual. Ricardo, un abrazo y bueno, por supuesto, siempre en contacto. Sí. Adiós. Muy bien, Clarita. Adiós.